hay uno solo, no hay dos, al menos acá en nuestro sistema solar. Queremos cambiar de tema, nos vamos hacia el mundo de la medicina. Estamos junto a Marcelo González Ortiz, bioquímico, doctor en ciencias fisiológicas. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Queremos conversar en torno a lo que ha sido el tema post-pandemia, post-COVID-19, porque sabemos que ya hemos hablado acerca de esto desde múltiples aristas, desde el impacto, por ejemplo, en salud mental, Claro. de lo que ha sido también el tema ahora de los virus respiratorios, con esta cuarentena que tuvimos que cumplir durante mucho tiempo y ahora el estar de nuevo en contacto con todos estos agentes patógenos ha sido un golpe para muchos y muchas, me incluyo ahí Sí. en ese grupo. Pero queremos también hablar del tema del embarazo y sobre todo la sobrecarga alostática que ocurrió durante la pandemia y los posibles efectos en la salud, especialmente en el tema madre-hijo. Claro. Queremos que primero nos defina un poco el concepto. Sí, bueno, la sobrecarga alostática es un concepto más o menos nuevo que ha surgido el último tiempo dentro de la medicina y lo psicosocial. Ya es como una mezcla entre la investigación psicosocial junto con los aspectos médicos. Y es un concepto que trata de reunir varios factores que producen estrés. O sea, decir, hay un aporte bien importante en la sobrecarga alostática de lo que es la salud mental, ¿ya? Por ejemplo, la ansiedad, la depresión y el estrés que pueden sufrir las personas, pero se suman a eso también otros factores que pueden generar, digamos, alguna afección en las personas, que pueden ser factores económicos, sociales, de la vida cotidiana, incluso factores familiares que pueden afectar a las personas. Todo eso combinado, más por ejemplo algún tipo de enfermedad, genera lo que se llama la sobrecarga alostática, que es cuando las personas se ven superadas por las circunstancias, es decir, cuando su cuerpo no es capaz de adaptarse, por ejemplo, a los desafíos que implica varias circunstancias de la vida, ¿no? Entonces, cuando el cuerpo no es capaz de adaptarse bien a esos desafíos y se ve superado de alguna manera a las personas, cuando sienten las personas que además de malestares físicos están sintiendo, por ejemplo, esa sensación de que la vida como que lo está generando una angustia permanente, esa situación es lo que se llama sobrecarga alostática, ¿ya? Porque hay personas que de acuerdo a sus características, a su resiliencia, por ejemplo, pueden superar de mejor manera ya algunas circunstancias que pueden ser adversas, pero otras personas las sufren ya con mayor intensidad. ¿Desde qué áreas se observa, se investiga, se crea ciencia y conocimiento en torno a este tema en particular, claro? Es un tema bien interdisciplinario, porque la verdad la sobrecarga alostática surge como una forma de poder entender los factores que causan la enfermedad o que generan riesgo de enfermedad, no tan solo desde el punto de vista biológico y biomédico, sino incorporando también lo social, ¿ya? Incluso factores económicos, como decía, entonces factores políticos incluso pueden estar involucrados. Entonces es como es un área de investigación bien interdisciplinaria donde los aportes de las ciencias sociales, ¿no?, son relevantes también para entender cómo las personas pueden llegar a sufrir de repente de alguna enfermedad. Claro, porque ahí un poco es por explicarlo un poquito, es también el contexto, lo que Claro, está ocurriendo contexto. hacia afuera, tanto en el mundo interior de la persona, Sí, como en el mundo exterior, cómo impacta. Claro, que puede Las noticias, claro, como incluso la televisión puede ser un factor, cómo claro, perciben el ambiente de acuerdo las redes sociales. claro, de acuerdo a la información que reciben. Hay, por ejemplo, gente que investiga sobre sobrecarga alostática relacionado también con el ambiente donde se vive. Por ejemplo, distintos barrios pueden generar más sobrecarga en las personas, obviamente si que viven expuestos, por ejemplo, a situaciones de mayor violencia, ¿ya? Esos aspectos. Entonces, y bueno, y en lo particular, obviamente la situación vivida durante la pandemia por COVID-19 generó un aumento en esta sobrecarga en las personas, en todos los vivimos, ¿cierto? Desde cuando tuvimos que estar encerrados. Entonces esa situación generó un contexto ya especialmente preocupante en cuanto a la posibilidad de que las personas se vieran sobrepasadas en distintos ámbitos, digamos. Y al ser un concepto tan amplio, ¿cómo lo han podido especificar ustedes? ¿Cómo lo han podido trabajar?
Se trata de ir definiendo, de buscando formas de ir definiendo, digamos, y también de determinar cómo poder evaluar si las personas están sufriendo una sobrecarga alostática. Se han propuesto factores biológicos, por ejemplo, medir en la sangre algunos factores que pueden ser marcadores de la sobrecarga, como por ejemplo tener elevados niveles de algunas proteínas inflamatorias, ¿ya? Alguna hormona como el cortisol, por ejemplo, que siempre se ve elevado en situaciones de estrés, ¿ya? Y lo otro, hay un aspecto bien relevante en cuanto a entender cómo las personas viven los contextos. Entonces, por ejemplo, para investigar esto tienen que involucrarse en aspectos de investigación más bien cualitativa, por ejemplo, realizar entrevistas a las personas, tratar de indagar un poco en cómo vivieron una cierta experiencia. Y desde ahí, digamos, uno tiene que elaborar ciertas pautas para efectivamente poder discriminar si las personas sufrieron o no sufrieron de esta sobrecarga. Pero es un tema que está en desarrollo. De hecho, hay bastante discusión todavía en la manera en cómo se puede determinar, ¿no? Esto de la sobrecarga. Y me imagino que ahí hay procesos asociados dentro de también un poco lo que son lo hemos conversado, en torno también a lo que ocurre dentro de nuestro cuerpo biológico, que va asociado a la emocionalidad, que va asociado al estrés, al cortisol, por ejemplo. Claro, la endorfina también. Sí, pues la cuestión es que esta situación de estrés y sobrecarga después se ve traducida en alguna manifestación biológica. Por ejemplo, en personas que pueden sufrir un mayor riesgo, hablando en general, no tan solo en el embarazo, por ejemplo, que pueden sufrir un mayor riesgo de desarrollar enfermedades crónicas como la diabetes. Se ha investigado bastante la asociación de la sobrecarga alostática con enfermedades cardiovasculares, por ejemplo. Personas que sufren de situaciones de estrés donde se ven sobrepasadas sus capacidades. Luego eso se ve manifestado, por ejemplo, en sufrir de hipertensión o de aterosclerosis o esos factores. Ahora que lo conceptualizamos un poco, dejamos ese marco ya listo para poder entrar un poquito de lleno al tema, es bastante amplio. Sí. Lo podemos resumir como que es bastante amplio y es bastante, al menos nuevo. Eso quiere decir que el conocimiento también que se genera es un poco... sacar de lo que ya había antes relacionado, generar, comparar, conversar también con los colegas, se da harto el diálogo. Sí. ¿Cómo se ha enfocado específicamente en el tema, bueno, en contexto dado? Ahí estamos un poco hablando del tema social, lo habíamos mencionado, el contexto COVID-19, con lo que ocurre con madre e hijo, que son las generaciones que estamos viendo ahora. Claro, hay información que ya se tiene a la mano sobre, por ejemplo, cómo afecta durante el embarazo el que las personas embarazadas sufran de estrés, por ejemplo, sobre todo ansiedad, depresión, ya la depresión prenatal o postparto, ¿ya? Son factores que se han estudiado ya en cuanto a que inciden también luego en el desarrollo mismo del embarazo y también repercuten luego en el desarrollo de los niños a edades tempranas, ¿ya? Incluso en la relación madre-hijo ya puede haber un factor incidente ahí. Entonces, desde ahí es que nosotros tomamos esos antecedentes para decir que entonces en una circunstancia como la vivía durante la pandemia por COVID-19, efectivamente la sobrecarga alostática puede haber afectado, ¿ya?, de alguna manera el desarrollo del embarazo y eso repercutir a largo plazo, en el momento actual por ejemplo, en el desarrollo de los niños o en la salud de esas mujeres que sufrieron de esa condición. Entonces esa es básicamente nuestra hipótesis, ya nosotros proponemos y lo que estamos tratando de investigar ahora es efectivamente corroborar si es que las personas que sufrieron de mayor estrés y sobrecarga durante el periodo de COVID-19 en el embarazo luego tienen mayores riesgos de sufrir, por ejemplo, enfermedades cardiovasculares en las madres o los niños en cuanto a sufrir alguna alteración del desarrollo, ¿ya? Por ejemplo, tener alguna alteración en el desarrollo del lenguaje, desarrollo socioemocional, ¿ya?, que obviamente después los puede ir afectando a medida que van entrando también en la edad escolar. Eso relacionado más al contexto de COVID-19, o sea, al miedo quizá, claro, más que a la enfermedad como tal. Sí, lo que pasa, porque yo partí esto investigando sobre todo en cuanto al efecto de la enfermedad misma, de la infección de SARS-CoV-2 en el embarazo, y investigándolo, por ejemplo, sus efectos en la placenta. Yo he investigado por años la placenta sobre todo, ¿ya?
Y ahí se encontraron cosas, obviamente que hay alteraciones, ya que, por ejemplo, las mujeres que sufrieron de COVID-19 presentaron mayor riesgo de tener partos prematuros, ¿ya? O de sufrir hipertensión, por ejemplo, durante el embarazo. Vale. Pero sobre todo en los casos quizás donde la enfermedad se manifestó con mayor severidad, ¿ya? Pero luego, al ir tomando todos los factores, ya lo que uno empieza a pensar es que quizás no es tan solo la enfermedad misma, sino el contexto que se generó, ¿ya? La situación de tener que estar aisladas, por ejemplo, las mujeres, sobre todo las que vivieron embarazadas en la primera etapa de la pandemia, tuvieron quizás más problemas en asistir a los controles, tuvieron que controlarse de manera aislada, algunas tuvieron que tener a su hijo de forma aislada, sobre todo en el comienzo de la pandemia. Entonces, toda esa situación obviamente generó mayor incertidumbre, ansiedad, y esos son los factores que ahora tratamos de investigar para ver si efectivamente afectaron el desarrollo del embarazo. O sea, es un tema completo, por su parte. Complejo igual, abordar tanto... Es complejo y por ¿tanta eso, investigación? claro, formamos un equipo con varios investigadores e investigadoras de diferentes disciplinas, o sea, del área social también involucrada, no tan solo la bioquímica o la biología, sino también gente especialista en cómo determinar estos factores sociales, por ejemplo, que pueden afectar a las ¿Y personas. cómo van? Estamos en una proceso? primera etapa, ya, porque primero definimos bien las condiciones en que tenía que hacerse el estudio, definir el protocolo de estudio con mayor detalle, obtener obviamente todos los permisos que se tienen que obtener para poder, por ejemplo, utilizar la información de las fichas clínicas en los CEFAM. Y ahora vamos a entrar en la etapa ya de lleno, empezamos a hacer pilotos para probar nuestro protocolo y ahora vamos a estar de lleno en la fase de reclutar o invitar a participar a madres e hijos, digamos, que tuvieron su embarazo en esa etapa. Ah, ya, o sea, ahora con un poco trabajar con la Directamente, familia ya. Claro, porque a ellos tenemos que hacerle algunas evaluaciones, obviamente, hacerle entrevistas Claro. y determinar algunos factores biológicos. Ah, y ahí hay, claro, factores biológicos asociados también a cómo vivieron el proceso. Claro, y lo cómo se interes- sentían. Sí, eso es para investigar cómo vivieron esa época, y el momento actual es ver si en el día de hoy tienen algún tipo de riesgo o de Y alteración. ver si es que hay alguna asociación, Claro. si es que hay algún patrón, Eso encontrar si es que hay algo. Eso Y analizar es- los datos. Así es. A ver, están en un proceso igual intermedio, podríamos decir. Sí, porque llevamos un año de desarrollo del proyecto y la primera etapa fue básicamente para constituir de buena manera todo el equipo y definir bien los protocolos, pasar por todo. Obviamente toda esta investigación requiere de pasar por comités de ética, autorizaciones desde el Servicio de Salud, los CEFAM, etcétera. Y luego de definir todo eso, hicimos ya durante los últimos meses pruebas piloto, es decir, con voluntarias, incluso algunas colegas ahí que colaboraron siendo voluntarias para probar básicamente nuestro protocolo, haciéndole correcciones y todo eso. Entonces ahora ya estamos preparados para empezar a evaluar a efectivamente participantes del estudio. Y qué entretenido igual realizar conocimiento en torno a este tema, porque son múltiples los factores que se han derivado desde el COVID-19, imagina. Estábamos hablando de estudiar la placenta, a estudiar un concepto tan amplio que es súper interdisciplinario. Nosotros hemos hablado de la interdisciplinariedad, de cómo las diferentes partes de la academia se unen para generar conocimiento, pero aquí ya es todo prácticamente, desde la ciencia social hasta la ciencia específica de la biología humana, hasta la bioquímica, hasta la biología Sí. molecular, o sea que hoy en día lo hemos hablado harto, un concepto clave, lo vamos a hablar durante todo este año, el tema de la biología molecular, por eso lo comentamos también, o sea, desde todo eso, desde todo ese gran macro para encontrar solo algún detalle en un contexto dado, COVID-19, Claro. madre, hijo, imagínense, y ahí lo extrapolamos a otros temas, a otros contextos, a otras realidades. Sí, Entonces se amplía aún más. Es más amplio, claro. Lo que pasa es que es, en cierta manera, como entre comillas, aprovechar una especie de experimento natural que se dio durante la pandemia, ¿ya? Al tener a las personas, digamos, en estas circunstancias. Pero lo que se puede obtener de información de ahí, obviamente, puede ser luego aplicado a diferentes contextos. Como decía, por ejemplo, después
algo que uno puede pensar en investigar y tratar de probar es cómo, por ejemplo, los diferentes ambientes en los barrios o en las comunas pueden incluso afectar el desarrollo, por ejemplo, del embarazo. Nosotros estábamos hablando ayer con dos de las creadoras de un libro de perspectiva de género en la Facultad de Urbanismo, Geografía y Arquitectura de la Universidad de Concepción, la FAO. Y estaban hablando justamente de las ciudades, de cómo las ciudades, la generación de las ciudades, cómo se crean, se piensan las ciudades, afectan a las mujeres, específicamente, Sí, claro, sobre en el todo, tema del miedo, y eso, mira... Eso en contexto, lo que pasa es que... por ejemplo, una persona, una familia, una mujer en este caso embarazada, que vive en un sector donde acá mismo, en el centro de Concepción, se sabe que es complejo, le genera miedo, y ahí eso podría afectar en lo que estábamos hablando ahora, o sea... Podemos ahí vincularlo. Hay antecedentes incluso que relacionan, por ejemplo, algunas alteraciones del embarazo o de la niñez temprana a vivir en ambientes con pocas áreas verdes, por ejemplo. Mira. Esas investigaciones se han hecho, sobre todo en Europa. Yo he visto, digamos, que han demostrado que, por ejemplo, en embarazadas o niños pequeños que se desarrollan en ambientes con muy pocas áreas verdes pueden presentar mayores alteraciones, sobre todo en el desarrollo del lenguaje, en lo cognitivo, ¿ya? Y las mujeres embarazadas pueden efectivamente sufrir de más estrés. Entonces, ese es como potenciales aplicaciones ya que se pueden obtener. Y lo otro importante es que si nosotros llegamos a demostrar, por ejemplo, que efectivamente las mujeres en pandemia embarazadas desarrollaron embarazos con más riesgo, habría que obviamente poner ojo en tratar de apoyar el desarrollo de esos niños, sobre todo, ya, que ya van a entrar en edad escolar, y obviamente ahí los problemas de retraso o alteraciones del desarrollo empiezan a afectar en mayor magnitud. Entonces, por ejemplo, en estos casos requerirían de mayor apoyo, de mayor intervención de terapias, por ejemplo, para tratar de subsanar, ¿ya?, en parte los problemas que pueden arrastrar desde el nacimiento incluso. Mira, es amplio el concepto. Vamos a estar entonces atentos a lo que vaya surgiendo de esta investigación y otras investigaciones también. Por supuesto, le dejamos la invitación para conversar en torno a aquello, a quizás algo en paralelo o algo en que se esté trabajando, porque este tema es... Sí, van a ir surgiendo cosas. Yo creo que claro, en un año más o menos, yo creo que ya vamos a tener alguna información interesante que contar. Y si es que tiene algún otro tema, también le dejamos la invitación para que lo planteemos acá en nuestro multiverso, y así también informamos a la comunidad B, que se vincula también un poco lo que le estábamos mostrando ayer, perspectiva de género, claro, las ciudades, y ahora cómo afectan también en la gestación. Tenemos una invitación también. A la Instagram, sí, tenemos el IMAF, es nuestro laboratorio, el Laboratorio de Investigación Materno-Fetal, ¿ya? Y en redes sociales, obviamente estamos en Instagram, ya también por ahí en Twitter nos pueden buscar igual como el IMAF UDEC, ¿ya? Y en Facebook, ya, pero sobre todo en Instagram es donde publicamos todo lo que estamos haciendo, digamos, lo que va saliendo también y en los proyectos en los que estamos involucrados. Ahí está, entonces, le invitamos a que vaya a seguir LIMAF UDEC en Instagram para que también vaya a escuchar el podcast. Le agradecemos, Marcelo, por estar con nosotros. Le dejamos la invitación para que pueda volver, quizás con algún otro tema más adelante. Lo podemos, sí, lo podemos conversar. También hacemos investigaciones pueblo originario. Este mismo tema lo podemos conversar. Ya, mira, lo dejamos aquí firmado, entonces sí, lo vamos a tener próximamente. Muchas gracias, que esté muy bien. Ya, muchas gracias a usted. Nosotros nos separamos brevemente y ya regresamos con más de Multiversos. Ends with beginnings.